Pachita fue una gran chamana mexicana que tenía métodos muy particulares de sanación y obtenía resultados realmente impresionantes. Muchas personas que tuvieron la oportunidad de estar con ella, de vivir en carne propia las operaciones, fueron impactados a tal manera que les cambió la vida y siempre les quedó una duda: ¿cómo lo hacía? Hola, soy Lenin Alejandro y estás en Camino a la Gnosis. Cada quien ha intentado dar una explicación a estas operaciones. Para algunos era simplemente magia, para otros eran trucos que estaba haciendo Pachita, para otros representaba algo real que estaban viendo con sus propios ojos y que no tenía ninguna explicación. Para otros, tal vez ni siquiera se pusieron a pensar realmente qué sucedía ahí. Simplemente miraban incrédulos esa situación y preferían no tener ninguna explicación. Lo que es real es que todas las personas que estuvieron ahí con Pachita creen que esto era algo especial, era algo diferente y cambió su percepción acerca de lo que es esta realidad. En fin, en mi caso, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y es un tema que me apasiona y me fascina. Pachita tuvo contacto con muchas personalidades, como ya sabemos, dentro de ellas con Jacobo Greenberg o con Alejandro Jodorowsky. Ellos obtuvieron una información que les cambió, como les platicaba, su forma de ver la vida, tanto así que en el caso de Jacobo Greenberg, eso que vio con Pachita fue un eslabón muy importante que lo ayudaría posteriormente a realizar lo que él llamó su teoría sintérgica. Esta idea provocó en Jacobo Greenberg un cambio en su percepción de la realidad como él la conocía. Pero no solamente fue en Jacobo Greenberg, sino muchas personas que estaban ahí saben que esto que estaban viendo iba más allá de lo que cualquier ser humano haya conocido. Esto que ellos vieron cambió sus paradigmas, rompió totalmente la forma en la que ellos veían el universo. Otra persona que también estuvo ahí con Pachita fue Alejandro Jodorowsky, el cual también fue impresionado de todo lo que vio en ese lugar. Y para el caso específico de este video, me gustaría platicarles acerca de la experiencia que tuvo Alejandro Jodorowsky con Pachita. Fue algo que realmente lo cambió. Lo cambió a tal grado que él también menciona que parte de lo que vivió en estas operaciones formaron parte de lo que él llamaría más tarde psicomagia. Fueron las bases también que utilizó para desarrollar este llamado arte curativo. Alejandro Jodorowsky cuenta que cuando estaba filmando la película La Montaña Sagrada, quería al mismo tiempo de filmar esta película alcanzar la iluminación. Así que buscó varios métodos para alcanzar dicha iluminación. Algunos de estos métodos que utilizó fue el uso de LSD o de hongos alucinógenos. Pero justo en ese momento, de manera sincrónica, llegó una persona y le habló de Pachita. Esta persona le decía que conocía a una curandera que era capaz de hacer cosas que nadie tenía la forma de saber cómo las hacía. Eran mágicas, eran operaciones, como lo platicaba. Y Alejandro Jodorowsky, inmediatamente que escuchó esto, le llamó la atención. Sin embargo, sintió un poco de miedo. ¿Por qué sintió miedo? Porque él cuenta que ya había conocido la brujería en México y la había conocido de una forma negativa. Tanto así que él cuenta que tuvo una reunión con un político mexicano que lo invitó a su casa y allí en ese lugar él le mostró su colección de brujería, que eran unos muñecos en cera que estaban llenos de agujas. Eso lo impactó demasiado y le dio miedo. Entonces cada vez que escuchaba acerca de brujería mexicana, él pensaba en esa situación que vivió y por lo tanto le generaba miedo. Además, le habían dicho que estos chamanes tenían la capacidad de hacer maleficios o maldiciones a las personas que quisieran. Él obviamente tenía miedo de esto y decide ir con Pachita porque resulta que estaba muy cerca de su casa. Alejandro Jodorowsky vivía en ese tiempo en la Ciudad de México, en la colonia Roma, cerca del Parque Río de Janeiro. Y resulta que cada viernes Pachita, muy cerca de ahí, hacía operaciones. Esto lo motivó a ir, pero dijo: yo no quiero ir a ese lugar y que exista alguna maldición o que esta persona me haga algún embrujo, así que me voy a disfrazar. Por lo que le pidió a un amigo que le comprara ropa nueva y además se hizo una identificación falsa.
con una foto falsa, con un nombre nuevo. Se llamó Martín Arenas y así se presentó ante Pachita, pensando que al tener una identidad falsa, Pachita no le iba a hacer ningún maleficio. Así llegó a ese lugar, teniendo mucho miedo, pero al mismo tiempo teniendo la idea de saber qué estaba sucediendo ahí, si era verdad lo que le estaban contando o si era solamente mentiras, inventos, cuentos mexicanos. Y él tenía la intención de desmentir y de ser testigo y decir que esto era totalmente falso si así lo era. Ahora, a mí me llama la atención que Jodorowsky, siendo una persona que viajó por todo el mundo, que conoció a muchísimos maestros y que estaba buscando la clave para la iluminación, haya encontrado dentro del chamanismo y dentro de este conocimiento ancestral claves que más adelante le ayudarían a formar lo que él llamaría la psicomagia. Ahora, ¿qué es la psicomagia? En palabras de Jodorowsky, es la unión armónica entre el lado mágico humano y el lado racional, con el fin de que te sanes tú mismo. Es trabajar con el inconsciente para encontrar ahí las claves que te ayuden a ti a sanar, a que te autocures. Ahora, ¿cómo fue este encuentro entre Jodorowsky y Pachita? Creo que es importante que lo escuches directamente de las palabras de Jodorowsky, las cuales son un extracto que te voy a dejar aquí del libro llamado La danza de la realidad, el cual te recomiendo muchísimo. Espero que lo disfrutes y no solamente eso, también te recomiendo mucho que leas ese libro. Es un gran libro que tiene muchísimas enseñanzas. Así con miedo, decidí ir a visitar a Pachita. Pero decidí ocultar mi identidad para que sus maleficios resbalaran en mi anonimato. Así pues, me vestí y calcé con prendas nuevas. Para que no me juzgaran por mis gustos, era importante que aquellas ropas no fueran elegidas por mí. De modo que di mis medidas a un amigo y le pedí que me comprara todas las prendas. Además, me confeccioné un documento de identidad con un nombre falso, en este caso Martín Arenas. Cambié también la fecha y el lugar de nacimiento, y puse la fotografía del rostro de un actor muerto. Compré una chuleta de cerdo, la envolví en papel de plata y me la puse en el bolsillo. Así, cada vez que metiera allí la mano, el contacto insólito con la carne me recordaría que estaba en una situación especial y que no debe dejarme fascinar a ningún precio. Antes de encaminarme a la cita, me di una ducha y me froté el cuerpo con jugo de limón, para eliminar al máximo mi olor personal. Caminé temblando los 50 metros que me separaban del apartamento de Guillermo Lauder. Hay que decir que ser recibido allí por Pachita era un privilegio. Cuando la bruja iba a operar a otras ciudades, podían acudir miles de personas. Una vez la tuvieron que sacar del acoso de la multitud en un helicóptero. Los otros días de la semana operaba en la periferia de la capital atendiendo a la gente pobre. Los viernes curaba donde Lawler a la gente acomodada, entre ellos poderosos políticos, artistas célebres, enfermos venidos de lejanos países, casos urgentes. La puerta estaba entreabierta, no se escuchaban voces ni pasos. El lugar parecía vacío. Tratando de marchar en silencio, me deslicé hacia el interior. Todo estaba a oscuras. Las ventanas habían sido cubiertas con frazadas. Tratando de no tropezar con algún mueble, llegué al salón. 3 velas otorgaban un poco de luz a la penumbra. En el suelo yacían varios cuerpos envueltos en sábanas ensangrentadas. Junto a ellos, de rodillas, mujeres y hombres rezaban acompañándonos. Cómodamente, sentada en el sillón, estaba la vieja, limpiándose la sangre de las manos. A pesar de la semioscuridad y desde lejos, por el intenso magnetismo que surgía de su cuerpo, me pareció verla a plena luz. Era pequeña, gorda, con una larga frente abombada y un ojo más bajo que el otro, como caído, velado por una membrana blanca. Traté de disimularme entre sus acólitos. Inútil. Como una serpiente cobra hipnotizando a un mono, fijó su centelleante ojo derecho en mi silueta, y taladrándome con él, me dijo con una voz de gran dulzura: «Entra, niño querido. ¿Por qué le tienes miedo a esta pobre vieja? Ven a sentarte junto a mí». Lentamente avancé hacia ella
estupefacto. Aquella mujer había encontrado las palabras y el tono justos para dirigirse a mí. Aunque me acercaba a la cuarentena, emocionalmente no había madurado. Cuando me enamoraba, me comportaba como un niño de 9 años. Por más que estreché mi chuleta de cerdo, caí en una plena fascinación. Me acerqué a Pachita sintiéndome como el hijo que por fin encuentra a su madre perdida. Me sonrió con el amor universal con que siempre había esperado que una mujer me sonriera. ¿Qué quieres, muchachito? La respuesta surgió de mis labios antes de que pudiera pensarla. Me gustaría verte las manos. Ante la sorpresa general, todo el mundo se preguntaba por qué me concedía aquella preferencia. Puso su mano izquierda entre las mías. La palma de aquella mano tenía la suavidad y la pureza de una virgen de 15 años. Me invadió una sensación difícil de describir. Delante de aquella anciana, con rostro deforme, tuve la impresión de encontrarme en presencia de la mujer ideal que el adolescente que había en mí había buscado siempre. Ella se puso a reír. Retiró su mano de las mías y la levantó hasta el nivel de mis ojos, dejándola así extendida y quieta. De los asistentes se elevó un murmullo. «¡Acepta el don!». «¿Qué don?», pensé a toda velocidad. Está haciendo el gesto de darme algo, invisible por supuesto. Le seguiré el juego. Haré como si tomara un regalo invisible. Estiré mis dedos y los acerqué a su palma, como si fuera a asir algo. Para sorpresa mía, entre la base de su dedo medio y anular brilló un objeto metálico, muy pequeño. Lo impensable estaba ocurriendo. Antes le había acariciado la mano. No era posible que hubiese tenido algo escondido, y sin embargo, allí estaba el don. Lo tomé. Era un triángulo dentro del cual había un ojo. Aquello me impresionó porque un ojo dentro de un triángulo era el símbolo de mi película El Topo. En ese momento, creyendo que la anciana pensaba en mí como un cineasta, no me di cuenta de un mensaje más profundo. En los billetes de $1, bajo la pirámide coronada por un triángulo con ojo, está el lema «En Dios confiamos». Era probable que Pachita, en su lenguaje no oral, me estuviera diciendo: «Te ayudaré a encontrar aquello que te falta, tu Dios interior». Empecé a sacar conclusiones de aquella experiencia sorprendente. Esta mujer es una prestidigitadora excepcional. ¿Cómo se las ha ingeniado para hacer salir ese triángulo de la nada? ¿Y cómo una mujer de pueblo, sin cultura cinematográfica, puede saber que ese es el símbolo de mi película? ¿Guillermo Lauder será un cómplice malhonesto? Sea lo que sea, quiero ver cómo cura ella. Le pregunté entonces si me permitiría ver sus operaciones. Por supuesto, niño querido, del alma. Ven el próximo viernes. Pero no soy yo la que opera, es el hermano. El siguiente viernes llegué a la hora indicada. Pachita me estaba esperando. El pequeño apartamento parecía un autobús repleto. Había por lo menos 40 enfermos, algunos con muletas, otros en silla de ruedas. Me pidió que la siguiera a un pequeño cuarto donde solo colgaba un cromo representando a Cuauhtémoc, héroe divinizado. Hoy, mi pequeño, quiero que seas tú el que lea el poema que tanto ama mi Señor. Se colocó una túnica amarilla impregnada de coágulos de sangre entre la pedrería y los diseños indios que la llenaban. Se sentó en un banquillo de madera y me pasó una hoja manuscrita. Pareció dormirse. Me puse a leer aquellos versos. Fuiste rey en esta tierra, fuiste grande majestad, y ahora eres luz eterna en el trono celestial. Ven pronto, niño bendito, benignos a consolar, ven a darnos tus consejos y a quitarnos todo mal. El poema era largo. Pachita bostezó de vez en cuando. Luego se retorció como si su cuerpo estuviera recibiendo a un nuevo ser. Y de pronto, la que parecía una anciana cansada lanzó un grito estentório. Alzó el brazo derecho y se puso a hablar con voz de hombre. «Hermanos queridos, doy gracias al Padre por permitirme estar de nuevo con ustedes. Traedme al primer enfermo». Empezaron a desfilar los pacientes cada uno, con un huevo en la mano. Después de frotarles con él todo el cuerpo, la bruja lo rompía y vertiéndolo en un vaso con agua, examinaba yema y clara para descubrir el mal.
Si no encontraba nada demasiado grave, recomendaba infusiones de olivo, de malva o a veces cosas más extrañas como lavativas de café, con leche, cataplasmas de papaya y huevos de termita, de patata cocida o de excrementos humanos. También comer lenguas de ciertos pájaros, beber un vaso de agua donde se habían puesto a remojar clavos oxidados, o remedios que eran actos. El enfermo, al ver un arroyo, debía cortar una flor roja y observar cómo el agua se la llevaba. Luego poner una palangana de agua debajo de la cama para que le chupara los malos pensamientos. Cuando el problema le parecía grave, proponía entonces una operación. Ese primer viernes, el hermano Cuauhtémoc efectuó 10 operaciones. Fui testigo de cosas increíbles. Enfundado en mi ropa nueva, quise empuñar la chuleta de cerdo. Los ayudantes de Pachita, una media docena, inmediatamente me ordenaron sacar la mano de mi bolsillo. También me prohibieron cruzar las piernas o los brazos, exigiendo que mirara al hermano sin voltear la cabeza. Ver a esa mujer poseída, esgrimir su gran cuchillo y hundirlo en la carne de los pacientes, haciendo surgir chorros de sangre, era alucinante. A pesar de que algo en mí decía que todo aquello era un teatro, un acto de prestidigitación destinado a impresionar, usando como principal elemento curativo el terror, la personalidad de aquella mujer me avasallaba. Lauder me contó que un día, habiendo oído hablar tanto de ella, la esposa del presidente de la República la invitó a una recepción nocturna en el patio del gobierno. Allí había numerosas jaulas con diversas variedades de pájaros. Cuando llegó Pachita, aquellos cientos de avecillas despertaron y se pusieron a trinar como si saludaran al alba. La curandera no utilizaba únicamente su carisma. Varios ayudantes colaboraban dando su energía a la operación. Estas personas no eran cómplices de una superchería. Todos tenían una fe inmensa en la existencia del hermano. A los ojos de aquellas buenas gentes, la acción del desencarnado era lo que importaba. Veían a Pachita solo como su carne. Ella era un canal, un instrumento utilizado por el Dios. Cuando no estaba en trance, la respetaban pero no la veneraban. Para ellos, el desencarnado era más real que la persona a través de la cual se manifestaba. Esta fe que envolvía a Pachita generaba una atmósfera sagrada que contribuía a convencer al enfermo de que tenía posibilidades de curarse. Los enfermos, sentados en el salón a oscuras, esperaban a que les llegaran el turno de entrar en el quirófano. Los ayudantes hablaban susurrando, como si estuvieran en un templo. A veces, uno de ellos salía del cuarto de operaciones escondiendo en las manos un paquete misterioso. Entraba en los aseos y por la puerta entornada se percibía el fulgor del objeto que consumía el fuego. El ayudante advertía en un murmullo: no entren hasta que el daño se haya consumido. Es peligroso acercarse a él mientras está activo. Podrían pillarlo. ¿Qué era realmente este daño? Los enfermos lo ignoraban, pero el mero hecho de tener que abstenerse de orinar mientras se producía una de aquellas inmolaciones por fuego les provocaba una impresión extraña. Poco a poco abandonaban la realidad habitual para sumergirse en un mundo paralelo totalmente irracional. De pronto, salían del quirófano 4 ayudantes portando un cuerpo inerte envuelto en un lienzo ensangrentado y lo depositaban en el suelo como si fuera un cadáver. Porque una vez terminada la operación y colocados los vendajes, Pachita exigía del paciente inmovilidad absoluta durante media hora, so pena de muerte instantánea. Los operados, temerosos de ser aniquilados por fuerzas mágicas, no hacían ni el menor gesto. Ni qué decir que esta sabia coreografía preparaba al candidato. Cuando Pachita lo llamaba en voz baja, utilizando siempre la misma fórmula: ahora te toca a ti, hijito del alma. El paciente se echaba a temblar de pies a cabeza y regresaba a la infancia. Recuerdo haberla visto ese día dar un caramelo a un ministro mientras le preguntaba con una voz grave y cariñosa: ¿qué te duele, pequeñito? El hombre le respondió con voz de niño: hace semanas que no duermo. Me levanto a orinar cada media hora. No te preocupes, te voy a cambiar la vejiga. Pachita, convertida en el hermano, manteniendo siempre los ojos cerrados, hizo pasar primero a los hombres, afirmando que siendo más débiles que las mujeres había que calmarles sus dolores cuanto antes. En el quirófano,
Había solo un catre estrecho provisto de un colchón forrado con plástico. El paciente debía traer una sábana, 1 litro de alcohol, un paquete de algodón y 6 rollos de vendas. Los ayudantes lo despojaban de su camisa y, si era necesario, una operación de testículos, por ejemplo, de su pantalón. Todas las manipulaciones se hacían en la penumbra, a la luz de una única vela, ya que, según ella, la luz eléctrica podía dañar los órganos internos. Cubriendo el lecho con su sábana, el enfermo se acostaba. Un ayudante, de manera ceremoniosa, le pasaba un largo cuchillo de monte a la curandera. La empuñadura estaba recubierta y forrada con cinta negra de aislar, y la hoja sin filo tenía un grabado de indio con penacho. Luego, señalado por el hermano el lugar del cuerpo que iba a abrir, un ayudante lo rodeaba de algodones y derramaba en ellos abundante alcohol. El olor del producto se extendía por toda la habitación, creando un ambiente de hospital. El primero en pasar fue el ministro. El hermano preguntó: «Enrique, ¿tienes preparada la vejiga?». El hijo de Pachita mostró un frasco que contenía algo como tejido orgánico. El hombre se acostó temblando, helado de miedo. Le tomé la mano. La curandera le dio en el vientre un corte de unos 15 centímetros de largo. Luché por no desmayarme mientras veía salir la sangre. La vieja auscultó el interior del vientre, levantó la mano, hizo un gesto y materializó unas tijeras. Cortó algo que produjo una insoportable hediondez. Luego sacó una hedionda masa carnal que Enrique envolvió en papel negro. Después extrajo del frasco la nueva vejiga. La colocó junto a la herida y, para mi gran sorpresa, la vi ser absorbida sin que nadie la empujara hacia el interior del cuerpo. Colocó los algodones embebidos en alcohol sobre el tajo. Los presionó un momento, limpió la sangre y la herida, sin dejar cicatriz. Esta desapareció. «Mi cariñoso niño, ya estás curado». Los ayudantes lo vendaron, lo envolvieron en su sábana y se lo llevaron cargando para acostarlo en el salón de espera. Otro ayudante corrió al baño para quemar el paquete negro. A pesar de mi incredulidad, ese acto había parecido tan real que mi razón comenzó a tambalearse. ¿Era una genial prestidigitadora o una santa que hacía milagros? Tuve vergüenza de mí mismo. ¿Cómo podía creer que esa anciana no trampeaba? A la luz de una sola vela, se podían ocultar un sinfín de manipulaciones fraudulentas. ¿Y si era capaz de hacer milagros? ¿Para qué necesitaba un cuchillo? ¿Quería hacernos creer que era un instrumento mágico? Para demostrar que no hay truco, hace que se lo pase un ayudante. Pero el que utiliza es el mismo que le han dado. ¿Podría en la oscuridad cambiarlo por otro igual que tenga una empuñadura de caucho disimulada por la cinta de aislar, llena de sangre de pollo o de perro? Se dice que por bondad recoge perros vagabundos, pero si en lugar de ser una santa es una impostora que asesina a esos animales para extraerles el líquido vital. ¿Y los algodones que coloca alrededor de la herida, para qué? El cuchillo nunca es desinfectado. Entonces, ¿de qué sirve el alcohol? Pachita, a pesar de que dice que nunca come, se la ve gorda, con una gran panza. Sobre su vestido siempre lleva un delantal. ¿Y si la panza fuera falsa? ¿Y si estuviera llena de sacos de plástico conteniendo sangre y objetos que luego aparecen mágicamente? ¿Será una loca? ¿Será una mitómana? Ella contaba, como muchas personas que son mitómanas, cosas que ninguna persona medianamente inteligente puede creer. Yo sé quién morirá de aquí y cuándo. Sé cuántos días tiene todo aquel que me viene a visitar. No se preocupen por la sequía. Mañana haré llover. Nada más doy un empujón y salgo de mi cuerpo. A veces voy a visitar lugares como Siberia, el Monte Blanco, Marte, la Luna, Júpiter. Como un ciclón se acercaba al territorio de los indios coras, fui a pedirle al Padre protección para ellos y lo conseguí. El ciclón fue desviado de su trayectoria. Cuando caigo en trance, vivo en el astral. Si alguien despedaza mi cuerpo, el hermano lo reconstruye. Además, Pachita afirmaba viajar en el tiempo, prediciendo acontecimientos futuros o ir al pasado para traer de regreso algún objeto. De pie a su lado vi, después de verter allí clara de huevo, cómo hundía el dedo índice,
que tenía una larga uña pintada con laca roja en el ojo de un ciego. La vi cambiar el corazón a un paciente, al que pareció abrirle el pecho con un solo tajo, haciendo saltar un chorro de sangre que me manchó la cara. Pachita me obligó a meter la mano en la herida para que palpara la carne desgarrada. Cuando le conté a Guillermo que la sentí fría como un bistec crudo, me dijo que era porque el hermano realizaba esos trabajos en una dimensión astral distinta a la nuestra. Sentí llegar a ese hueco, el nuevo corazón, al parecer comprado con anterioridad por Enrique. No sabía quién ni dónde, quizá un empleado corrupto de la morgue. La masa muscular se había implantado en el enfermo de forma mágica. Este fenómeno se repetía en cada operación. Pachita tomaba un trozo de intestino que, no bien lo colocaba sobre el operado, desaparecía en su interior. La vi abrir una cabeza, sacar sesos cancerosos y meter allí nuevo tejido encefálico. Esa ilusión táctil y óptica, si ilusión era, iba acompañada de efectos olfativos, el olor de la sangre, la hediondez de los cánceres y daños, y de efectos auditivos, el ruido acuoso de las vísceras o el resonar de los huesos cortados por una sierra de carpintero. A la tercera operación, todo comenzó a parecerme natural. Estábamos en otro mundo, un mundo en el que las leyes naturales eran abolidas. Si se trataba de hacer una transfusión porque el paciente se estaba desangrando, el hermano metía el extremo de un tubo en su propia boca y el otro extremo en un agujero del brazo y comenzaba a escupir litros de líquido rojizo. En 2 ocasiones vi cómo se transformaba el daño en una especie de animal que parecía resoplar y mover excrescencias como patas. A las 12 de la noche, alucinado, cubierto de sangre, regresé a mi casa. Ya nunca más el mundo sería igual. Había visto por fin a un ser superior ejecutando milagros, falsos o verdaderos. Decidí asistir a las operaciones todos los viernes. El trabajo de la curandera había obtenido mi profunda admiración. Ella no se estaba haciendo rica con su actividad. Al salir los enfermos depositaban en una cacerola el dinero que deseaban dar. La mayoría dejaba solo monedas y los más ricos, aquellos que venían de otros países, demostraban una extraña avaricia. Un señor, a quien debía sacarlo de su parálisis, le dijo: «No tengo dinero para pagarle». Ella le contestó: «Hombre, ahora no me pagues nada. Cuando te cures, volverás a trabajar. Entonces me pagarás lo que quieras». Lauder me contó que Pachita vivía en una casa modesta, ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de perros, loros, monos y un águila. Aparte de mantener a sus hijos, el poco dinero que podía ahorrar lo daba a una escuelita de su barrio. Ella lo decía así: «En las colonias pobres de México, la gente ve pura porquería. Es casi imposible enderezar a un cabrón grande. Hay que enseñarles cosas buenas desde que son chiquitos». Era evidente que Pachita curaba por vocación. Si hacía trampas, eran trampas sagradas. El engaño, cuando tiene una finalidad benéfica, es aceptado en todas las religiones. Por ejemplo, el místico Jacob engaña a su hermano y a su padre. En la tradición islámica está prohibido mentir, pero se aceptan soluciones astutas. Un fugitivo pasa por un camino donde en una orilla está sentado un sabio. «Por favor», le dice, «no digas a mis perseguidores que he pasado por aquí». El sabio espera que el fugitivo desaparezca de su vista y entonces se va a sentar a la orilla de enfrente. Cuando llegan los perseguidores y le preguntan si vio pasar por ahí a alguien, él responde: «Mientras he estado sentado aquí, no he visto pasar a nadie». Para que un milagro se produzca, es necesaria la fe. Esto lo saben los chamanes. En sus ceremonias, con neófitos, realizan falsos milagros, para que la visión racional del alumno se fisure y así, convencido de que en su férrea realidad hay otras dimensiones, comienza a tener fe. Gracias a esta nueva visión, los acontecimientos excepcionales pueden producirse. ¿Acaso Pachita era una gran creadora de trampas sagradas? Asistí con ella durante 3 años a innumerables operaciones. Muchos sanaron y otros murieron. Después de lo que sucedió en este extracto del libro, Jodorowsky platica que él veía que había gente que sanaba y que no sanaba. Todo dependía de si creías o no en lo que te decía Pachita.
Un ejemplo de esto es que él cuenta que conoció a dos personas que venían de París y que querían sanarse. Uno quería que lo ayudaran porque tenía un problema en el corazón y el otro tenía un problema en la cadera. Pachita los curó de forma impresionante. Cuentan que le puso a uno un hueso en la cadera directamente y a otro le cambió el corazón. Cuando los curó les dijo: hijos míos, porque Pachita era muy amorosa también. Les dijo: hijos míos, están ustedes sanados, pero para que se complete al 100% la sanación, tienen que irse de aquí y esperar 60 días en reposo y por ningún motivo tomen medicinas o busquen algún médico y pidan una opinión acerca de si están sanados o no. Ustedes confíen en la sanación. Así que ellos se van y cuenta Jodorowsky que uno de ellos hizo caso al 100% y otro no. Otro inmediatamente salió de ahí y buscó a los mejores médicos para consultar y ver si era cierto que estaban sanados. ¿Cuál fue su sorpresa? Que los médicos le dijeron que no, que al contrario, estaba más enfermo y que iba a fallecer muy pronto. Esta persona fallece a los pocos días. En caso contrario, la otra persona que hizo caso al 100% las palabras de Pachita y que siguió las instrucciones, tiempo después fue con los médicos y estos médicos le dijeron que estaba completamente sanado. Eso impresionó a Alejandro Jodorowsky, tanto así que cuando él desarrolla la psicomagia, dice que una de las bases fundamentales para que se logre la psicomagia tiene que ver con que la persona o el paciente que se esté tratando siga las instrucciones al 100% de la letra, que crea y confíe en la sanación y que no tenga ni siquiera alguna duda. Esto es clave para que el inconsciente entienda que puede él mismo curarse y sanarse.